hablemos de números de esta casa. Realmente la casa nos costó menos de $130,000, en casi llegando a ese valor. Los costos del rehab, o sea, los costos de remodelación, ¿cuáles van a ser de parte de ustedes, incluyendo materiales? Se hace un estimado aproximadamente entre materiales y labor de unos $48,000, que es lo que se va a invertir en la propiedad para que ya totalmente rehabilitada. Claro, entonces la estamos recibiendo 2 cuartos, un baño, y la estamos transformando en 3 cuartos, 2 baños, que ese es el estándar que se usa mucho. Sí. Y les voy a dar el último número final. El precio de venta está en los $260,000, $280,000. Bueno, acabamos de recibir otra casa acá en los lados de Holiday. Y estamos manos a la obra porque estamos aquí a Mr. Flipito. Saluda. Saludos. Y aquí está nuestro GC, que hace parte del equipo de Flipex. Así que, Jorge, ya empezamos, brother, en esta, ¿no? Ya comenzamos. ¿Qué fue lo primero que estamos haciendo para que la gente sepa cuando empieza una obra? Lo primero cuando comenzamos la obra, obviamente, es traer el dumpster para sacar la basura y hacer la demolición correspondiente del proceso. Ok, entonces vamos adentro, vamos a conocer cómo vamos. Como vemos en este momento, estamos en la primera etapa de la demolición. Como nos gusta Jorge siempre hacer las casas y que tengan el open concept. Entonces esto lo vamos a eliminar completamente. Ahí el proceso que se va a hacer y se va a seguir, obviamente, es abrir todo lo que más se pueda, que es un concepto, como tú lo dijiste, open concept. Se va a abrir completamente el área de tal forma que cuando entres tenga más visual, ¿no? Y el espacio se va mucho más grande. Correcto. Y a esta casa, ¿qué hacemos para que ganemos más platita, Pablo? Ponemos 2 ingresos. Ojo, y es importante, cuando tú compres una casa, siempre ten en cuenta tu estrategia de salida. Puedes hacer una casa adelante y aquí tenemos una estrategia en la parte de atrás que más adelante te decimos. Entonces seguimos. ¿La cocina dónde quedaría, Jorge? La cocina va a quedar instalada de este lado, ¿ok? La idea es hacer un layout, gabinetes, pared, gabinetes abajo, mesón, y aquí se va a colocar una isla, ¿ok? De tal forma que la gente se pueda sentar al frente para poder... En este lado vamos a hacer aquí, esto va a estar abierto aquí y aquí le vamos a hacer un sliding door, ¿no? Ahí vamos a estar. No la queremos hacer aquí porque mira, esto queda muy grande y sale muy costoso. Y Mr. Flipito, si hay una casa muy costosa, ¿qué pasa? Perdemos platica, ¿no? Exactamente. Entonces, dijimos, esta parte de acá es donde quedaría el cuarto principal. ¿Y por qué decidimos, después de haber debatido con todo el equipo, decidimos que este va a ser el cuarto principal? Le vamos a explicar, porque mira la maravilla de allá atrás. Tiene un lago, el cual quizá le vamos a hacer un deck si el presupuesto lo da, pero qué importante que este cuarto quede grande y acá le vamos a hacer ¿qué? El baño. El baño principal. Quedaría un máster con su baño interno. ¿Y por qué? Porque también le vamos a dar más valor, dándole más pies cuadrados a la casa, y cuando venga el que va a hacer la evaluación, nos sube el valor, de la propiedad. Entonces le estamos alineando este cuarto y un baño en la parte de atrás. Pero qué importante hacerlo grande, porque este que va a estar aquí es el que va a tomar la decisión de compra de la casa. Entonces por eso al final de un debate nos demoramos discutiendo como 20 minutos qué tal, entonces decidimos que esta es. Vamos a los otros cuartos, síganos por acá. De este lado decidimos hacer lo que es el cuarto. Aquí quedan 2 cuartos. 2 cuartos. Un cuarto aquí Y otro cuarto al lado, y el baño quedaría ese que estamos viendo en este momento. correcto. Quedaría 1, 2 cuartos con su baño, Con su baño. un acceso bien fácil. Ok, entonces vamos hacia atrás. Cuando compres una casa, siempre ten en cuenta estas cositas que ves aquí. Se te puede ir mucho dinero con el tema del dumpster. Y aquí hay unos cuantos dumpsters. 3 dumpsters. 3 dumpsters. Y mira todo lo que nos falta. Mira todo esto. Todo esto. Estos son costos que hay que tener en cuenta, porque adicional, mira todo lo que pesa esto. Sí. Wow, mira, esto pesa, todo esto pesa. Gracias, vino un señor y se llevó varias cosas. Esto nos va
abaratar un poco los precios, ¿no? Del déficit y del sobrepeso. Estamos aquí afuera. Mira qué bonito, y dentro de nuestro presupuesto que vamos a mirar, Jorge, realmente si vamos a hacer el deck. El deck. Se va a construir un deck ahí para obviamente tener un espacio al lado del agua, que es muy atractivo, donde se pueda sentar la gente con una mesa, con una silla y compartir un buen vino. Y eso buena música. nos va a dar valor. Bueno, entonces entramos a la parte de atrás y esto es lo que más me gusta de esta casa. Mira ese paisaje tan hermoso que tiene. Animales, encontramos una tortuga bien bonita. Papi, ¿a ti te dio miedo esa tortuga que vimos ahorita, no? Era tierno. Ah, era bonita y era muy tierna. Lo que no era tierno fue lo que nos pasó en plena demolición. Y Jorge, ¿qué fue lo que nos pasó? Resulta y pasa que cuando estábamos haciendo la demolición de este trabajo aquí en la parte de atrás de la casa, en la yarda trasera, nos encontramos con dos culebras. ¿Y cómo eran las culebras? Era larga, Ajá. con pintas rojas. Ah, la culebra bien larga. ¿Qué Sí. tamaño más o menos? Aproximadamente medía unos 4 pies. Eso fue horrible. Me imagino a esa gente. Se asustó, salieron corriendo. Yo les dije que no hay problema, que es una culebra de agua que ocasionalmente siempre se encuentra en estos lugares. Yo quiero que tú sepas que en cada obra siempre nos pasa algo, Jorge. Y miles de cosas. Aprovecho para decirte que dale like, comparte y dale esta información a personas que estén interesadas en esto. Realmente es mucho valor lo que aportamos. Y lo aportamos con un experto también que en GC, una persona en GC es el General Contractor que nos hace las obras para este modelo de negocio. Entonces, Jorge. Estamos prácticamente en el periodo de demolición. El tiempo de ejecución más o menos para terminación es de un mes a un mes y medio aproximadamente, para que quede totalmente la casa terminada y rehabilitada en toda su capacidad. Hablemos de números de esta casa. Realmente la casa nos costó menos de $130,000, en casi llegando a ese valor. Los costos del rehab, o sea, los costos de remodelación, ¿cuáles van a ser de parte de ustedes, incluyendo materiales? Se hace un estimado aproximadamente entre materiales y labor de unos $48,000, que es lo que se va a invertir en la propiedad para quedar totalmente rehabilitada. Claro, entonces la estamos recibiendo 2 cuartos, un baño, y la estamos transformando en 3 cuartos, 2 baños, que ese es el estándar que se usa mucho. Sí. Y les voy a dar el último número final. El precio de venta está en los $260,000, $280,000. Ahí vamos a tener un buen profit, ¿no? Sí. Bueno, y gracias también a ese buen precio que nos está dando el tuyo, ¿eh? Sí. Gracias por esa vaina. No, vamos para adelante. Y tú, por favor, oye, pellízcate. Invierte en redes, oye.